Son los 200 días del gobierno del presidente Javier Milei, no cede la atención en los mercados. El propio presidente y el ministro Toto Caputo buscan llevar tranquilidad, ratifican el rumbo del gabinete, lo contaba recién Sergio, pero hay otra suba del blue. La brecha se ha disparado nuevamente, algunos sectores esperan una devaluación, el gobierno lo niega. Vamos a hablar del escenario con el economista Gabriel Rubinstein. Él fue viceministro de Economía de Sergio Massa. Gabriel, soy Hernán Funes, junto a Luis Fernández Echegaray y Sergio Bernstein. Estamos en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Muy buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Gabriel, gracias por atendernos hoy. A ver, ¿qué observan de usted particularmente y todo su equipo de estudio respecto del rumbo económico hoy del gobierno de Javier Milei? Lo escuchamos, por favor. Sí, bueno, yo por un lado rescato mucho el gran esfuerzo que han hecho para el ajuste fiscal, la impronta que le puso Milei al tema. Hoy tenemos en Argentina una especie de ancla Milei, porque más allá de que del logro en sí mismo hacer el ajuste fiscal, eh, y más allá de cualquier crítica que uno pueda hacer legítimamente por la calidad del ajuste, creo que Milei logró instalar que él estando como presidente sí o sí va a haber equilibrio fiscal. Y a las buenas, a las malas, mejor o peor, pero va a haber equilibrio fiscal. Yo creo que eso se ha instalado mucho. Es muy importante porque diría que, para ponerlo así en forma así medio fácil, es como el 50% del problema, o sea, es la solución al 50% del problema macroeconómico de la Argentina. O sea, yo creo que él logró algo muy importante que no sé si otro lo hubiera podido hacer, y eso yo creo que es un activo importante que con el tiempo hay que ver si eso se transforma en vez de un ancla Milei, un ancla argentina, o sea, que todo el mundo en Argentina, todos los políticos, una vez por todas se puede decir, se convenzan de que es importante el equilibrio fiscal. Esa parte es la que yo más valoro, y si mañana, no sé, Milei se fuera, igual quedaría como una cosa de decir, che, este tipo lo hizo, ha sido muy importante, ha sido algo muy valioso. Esa es la parte buena del asunto. La parte complicada es que Argentina para la estabilidad macroeconómica necesita resolver sus temas cambiarios. O sea, al final, al norte, el orden macroeconómico, por llamarlo de una manera, es equilibrio fiscal y un dólar único y estable, nominalmente estable, sea con convertibilidad, sea con flotación, pero el dólar tiene que estar nominalmente estable. Y de esa forma Argentina puede volver a recuperar un orden macroeconómico que es importante tener como referencia, que lo logramos como argentinos en la convertibilidad con Menem, un gobierno, llamémosle, liberal, y lo logramos en los años 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, digámosle hasta ahí más o menos, con un gobierno más estatista, primero Duhalde, después claramente Néstor Kirchner, pero se logró el orden macroeconómico. En el primer caso con dólar bajo, en el segundo caso con dólar alto, en los dos casos con superávit fiscal al comienzo, en la convertibilidad, también todos esos años del kirchnerismo, y con un dólar único y estable, con inflación que fue el 5% anual, la economía creciendo, sin controles de precios, y al gobierno que lo hizo le fue bien políticamente. O sea, nosotros tenemos que volver a ese tipo de orden que lamentablemente por distintas circunstancias políticas se fueron dejando de lado, se perdieron. Ahora tenemos, creo que, la tercera oportunidad en estas últimas décadas de tener orden macroeconómico. Entonces, una parte del camino la hizo ahora Milei con esa impronta fiscal, pero la parte cambiaria es floja, es débil por razones objetivas y subjetivas. Y eso en este momento el mercado está pasando factura. Bien. Como Rubinstein, introducción, Sí, esa es la claro, introducción que obviamente. te Es daría. Gabriel Rubinstein. Luis, te escucha, ¿cómo, Gabriel. cómo le va, Gabriel? Con este último concepto que usted acaba de brindarnos, entonces el mercado que está mirando más el nivel de las reservas para ver cuándo se puede salir del cepo, que este superávit fiscal, y qué características tiene este superávit. Es decir, el mercado está mirando que el tema cambiario no tiene solución en estos momentos, que seguimos con el mismo problema y que no hay visos de solución del cepo cambiario, porque por una conjunción de factores no hay reservas, el dólar se percibe como bajo y fundamentalmente, bueno, la brecha sube, y con la brecha que sube el esquema cambiario no funciona, o sea, no se pueden acumular reservas, si los exportadores son renuentes a liquidar,
empieza a haber nuevamente importación de brecha, que es decir, bueno, importemos lo que sea porque en algún momento del tiempo se va a unificar y ahora nos conviene por la brecha cambiaria volver a importar. Hace unos meses, hace 3 meses, el gobierno, de buena manera, digamos, se jactaba, es decir, hemos eliminado la brecha entre el dólar importador, o sea, con el impuesto país, y el CCL. Estaba muy bien eso, pero ya estamos con brecha del 30-35% en ese caso, con lo cual hoy importar empieza a ser negocio en el sentido de que importemos cualquier cosa. Eso es muy negativo. Entonces, uno ve que no va a haber acumulación de reservas de aquí en más, que las reservas que hay son muy pocas. Obviamente que no es culpa del gobierno que empezó con reservas negativas, pero la situación objetiva es que quedó el tema sin solucionar, pero tampoco sin una solución a la vista, porque, bueno, de aquí en adelante, ¿van a acumular reservas? No. ¿Y cómo vamos a hacer? Y no sé, vamos a seguir así languidamente con el cepo y pareciera que sí. Y entonces uno dice, che, pero esto no cierra. Y bueno, entonces, y ahí es donde el tema puede llegar a tener la sensación de que, bueno, en algún momento va a haber un cimbronazo, en algún momento para unificar va a haber que devaluar, y todo eso ya te pone en una situación compleja, una dinámica compleja. Y el gobierno creo que tuvo errores importantes en esto. Algunos fueron fruto de lo que hizo cuando eran candidato Milei, que fue alentar un dólar altísimo, y eso creo que un lío muy grande. Y en los últimos meses una gran expansión monetaria, una política monetaria completamente laxa, con fuerte baja de las tasas de interés, mucha expansión monetaria. De ahí se complicó esto y llegamos a una situación complicada que después es difícil volver atrás, por más que suban la tasa de interés, por más que ahora empiecen a querer revertir esto, y cuando a veces las cosas no son fáciles de revertir o son muy difíciles de revertir, entonces ya ahí entraste en un problema cuya solución no, digamos, puede no ser tremenda, pero es traumática. Cualquier devaluación en Argentina de 30, 40, 50% es traumática en estos momentos. Y el mercado está viendo que eso empieza a ser cada vez más probable. Aunque lo quieran postergar, bueno, lo pueden postergar. Pero bueno, quiere decir que Argentina tiene algo pendiente, importante, que todavía no encaró. Sergio Bernstein. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Abrazo, Sergio te saluda, buen día. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo andás? Bien, un abrazo muy grande. Gabriel, miremos la economía real un momento, ¿no? Porque uno ve la recaudación de junio y sorprende la caída, ¿no? 15% es una caída enorme. ¿Ves que la economía podría rebotar en algún momento en el corto plazo o vamos a seguir, digamos, en esta situación de U, ¿no? Caída, recesión y, bueno, veremos cuándo se recupera. ¿Cómo ves eso? Bueno, si fuera U sería bueno, porque U significa que va para arriba en algún momento. El problema es que se quedara tipo L o tipo una J demasiado extendida. Nosotros evaluamos que está haciendo piso en la economía, abril, mayo. Mayo podría ser un poquito mejor que abril, y que de aquí en adelante es muy probable que el salario real, como sucedió en abril, que el salario real empiece a ganar a la inflación sistemáticamente. Eso significa que si bien hay problemas de empleo, si bien parte del salario no se va a poder percibir porque es como un gasto fijo en gas y luz que está en aumento y todo eso, parte regulada, entonces el gasto discrecional para consumo, para diversión, va a crecer poco, pero algo va a ir creciendo. Y de la mano de ese aumento del consumo, la demanda va a tirar un poco más porque lo que se desplomó es la demanda agregada, entonces no es un problema de oferta, de que no hay, la capacidad ociosa es grande, entonces vos tenés un tema de demanda y la motorización de la demanda tiene que venir en un momento por parte del consumo. Obviamente el consumo privado, el consumo público está castigado, la inversión tarda y no es tan importante, exportación está ahí más que nada por el tema del agro y demás, pero no hay mucho más. Y entonces sí cayeron las importaciones, pero lo que te tira más es una especie de persistente aumento del consumo. Nosotros vemos una forma de pipa de Nike, como se dice, o sea, una forma donde una recuperación lenta, no una recuperación en V corta, y a lo mejor tardás hasta fines del año que viene, ponele, a estar igual que estuviste en agosto del año pasado. Pero bueno, es decir, esa es no vemos que la economía entre en una depresión y que la caída va a seguir
todo el tiempo. O sea, vemos más bien estabilización y lento crecimiento de la mano de la recuperación persistente del salario real, que bajó mucho y a mi juicio bajó inadecuadamente. No era necesario esa baja del salario real, porque la devaluación que hicieron, que pulverizó el salario, no era, por lo menos en mi concepto, cuando siempre pensé que había que devaluar en Argentina, que la devaluación era pura y exclusivamente para eliminar la brecha cambiaria o para bajarla drásticamente, pero no para bajar los salarios. Porque cuando vos devaluás, generalmente es porque tuviste fuga de capitales y eso sí te baja el salario, te baja la actividad y demás. Pero eso es cuando tenés fuga de capitales, como le pasó a Macri y tantas otras veces en Argentina. Pero ahora no, ahora ya todo eso había ocurrido, ya no era ese el problema. El problema ahora es, tenés una brecha cambiaria que te hace ineficiente toda la economía, que no te deja funcionar bien. Entonces, si la brecha es muy baja, las cosas mejoran, y obviamente hasta que la elimines. Entonces ellos hicieron una buena devaluación, bajaron mucho la brecha, esa condición se estaba dando y después se les fue de las manos. Entonces, pero esa devaluación que hicieron no tenía por qué venir de la mano de una bruta caída del salario real todo el tiempo. O sea, obviamente el primer mes, el segundo mes es inevitable, pero después en todos los modelos que yo hacía o que hacíamos para intentar un camino que tenía esa cosa parecida con lo que hizo Milei en ese punto, siempre estaba una pronta recuperación del salario real, y eso no ocurrió. Pero bueno, todavía va a ocurrir más lentamente. Gabriel, ¿crees que un nuevo acuerdo con el fondo puede destrabar esta situación? En este momento no, creo que las velas están encendidas para que gane Trump y Trump motorice una ayuda a la Argentina, sea a través del Tesoro americano, sea a través del fondo, probablemente, sea a través de empresas amigas, BlackRock y otras. Fíjate que Argentina por ahí idealmente con 15.000 millones de dólares o más, pero si fueran la mitad, 7.000 millones de dólares, hoy creo que sería muy importante y a lo mejor seguramente termine desembocando en una apertura del cepo con riesgos. O sea, esa idea de apertura del cepo sin riesgos creo que ya no existe en Argentina. Son demasiado, digámosle así, nunca vas a tener muchas reservas, pero ya hubo experiencias. Nosotros, por ejemplo, en el 2002, 2003, que hubo que intervenir en el mercado cambiario ante corridas, porque me acuerdo especialmente cuando la Corte Suprema dijo que había que redolarizar, y eso generó un cimbronazo. Nosotros en esa época vendimos dólares, yo estaba ahí con Piñanelli en el Banco Central vendiendo dólares, y no había tanta cantidad de dólares, tampoco había tanta cantidad de pesos, pero las corridas se enfrentaron y el dólar bajó de 3.90 a 3 durante años. Pero vos necesitas dólares para intervenir en el mercado de cambio, necesitas que el Fondo Monetario te acepte que intervengas, cosa que nosotros habíamos logrado y ellos en el último acuerdo lo dejaron de lado, no sé por qué. Todo eso necesitas, pero no me imagino que nadie te preste, ni el Tesoro americano, ni a través ni el fondo, porque cualquier aporte fresco del fondo estamos hablando, ¿no? Porque una cosa es que el fondo te dé plata para que le pagues a ellos, pero si vos decís fondos frescos para intervenir en el mercado de cambiario y estabilizar entonces el tipo de cambio nominal, nadie te lo va a hacer a este tipo de cambio, te lo van a hacer en un proceso con un tipo de cambio más alto y en principio ya unificado, porque ya es como que el cepo ya pasa a ser una cosa medio casi una tortura. Entonces vos decís, bueno, está bien, unificá y yo te apoyo. ¿Unificá a qué valor? No va a ser al valor de 1.000, va a ser al valor del contado con liqui, ¿no? o probablemente más, porque no te olvides que el principal cepo hoy es al contado con liqui, no es al dólar oficial. El principal cepo es que si vos comprás contado con liqui no accedes al MULC, y si a vos te sacan esta restricción, sube el contado con liqui. Entonces ojo con ese tema, no vas a poder unificar a 1.000, vas a tener que unificar al CCL o más. Gabriel, el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, al que Massa se sumó en la última etapa, del cual usted fue parte dentro del Ministerio de Economía, terminó con alta inflación, con pobreza, con falta de acceso al crédito. ¿Hubiese sido distinto este momento del país con Massa presidente? Bueno, estás haciendo toda una cosa muy contrafáctica. Yo creo que había que hacer de hecho Massa en su campaña dijo
queremos superávit fiscal del 1% del primario, ¿no? El gobierno está haciendo más hacia 2%, por lo menos como intención. O sea, la intención estaba. Ahora, también es cierto que a las últimas medidas de Massa fueron expansivas fiscalmente, lo que se llamó Plan Platita. Entonces hay un tema también de credibilidad. Es decir, creo que en ese punto, a lo mejor Massa lo hacía un poco más gradualmente, lo hacía de otra manera, no lo sé qué hubiera hecho exactamente. Había una idea de que había que ir al equilibrio fiscal, siempre hubo esa idea. Lo que pasa es que no es, una cosa es decirlo, otra cosa es concretarlo, y otra cosa es el ritmo en que lo haces. O sea, Milei lo hizo en un mes. Entonces, vos decís, a lo bruto, sí, a lo bruto. ¿Le faltó Está sensibilidad a bien, Milei? pues, sí. Bueno, yo no sé si es sensibilidad, porque es como una cirugía. Si vos sos muy sensible con cada órgano, no, al final no la haces la cirugía. Si vos operás y cortás un órgano, ¿sos insensible por cortar un órgano? No, bueno, si la cirugía te requiere cortar un órgano, lo cortás. Entonces, yo no puedo decir que sea insensible. El que hace, ni sé si es sensible o insensible, no tengo idea, pero quiero decir que puso un objetivo, que es lograr el equilibrio fiscal ya, con las herramientas que tuvo a mano. O decís, para generar un símbolo, decir, acá el ajuste fiscal no se negocia. Bueno, después tenés, creo que no estuvieron más que insensibles, no estuvieron lúcidos políticamente. Decían, ¿por qué hubo que esperar 6 meses para que se restituya el impuesto a la ganancia? Bueno, mandá una ley por el impuesto a las ganancias y aprobarla y punto. ¿Por qué tiene que hacer una ley ómnibus con 600 artículos y cosas así tan megalómanas? Yo creo que hay un tema de megalomanía y hay un tema quizás de falta de ductilidad política. Sensible o no, no lo sé, viste, yo lo veo llorar y parece un tipo sensible, pero qué sé yo, qué te puedo decir. Es un tema de qué recursos tenés a mano. Bueno, tenían impuesto país, dale con el impuesto país. Pisamos un poco las jubilaciones, dale con las jubilaciones. No le damos a la provincia, no le des a la provincia. O sea, hizo cosas drásticas a la espera de, bueno, ahora cambiemos eso drástico quizás con una negociación política donde, bueno, ¿qué hacemos? Pongamos impuesto a la ganancia, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces vos tenés después, no atacan las cosas que porque algunas se podían haber atacado, porque el régimen de Tierra del Fuego a lo mejor puedes dejar algo, pero puedes eliminar la mayor parte. En fin, hay mucho para hacer en el sector público para lograr ir al equilibrio fiscal, pero yo no le resto mérito al hecho que lo haya hecho, porque viste, después bueno, mejorar rápido la calidad, perfecto, pero bueno, son dos cosas distintas. Vos tenés el equilibrio fiscal, condición necesaria, no suficiente para el orden macroeconómico. Bueno, hacerlo de un plumazo. Después mejorar la sostenibilidad, hacer lo que sea. Por eso te decía que pasar del ancla Milei al ancla argentina, que la política argentina, que la élite gobernante en Argentina asuma que tiene que ir al equilibrio fiscal. Quizás lo logremos, yo no lo sé. Si el gobierno le va más o menos bien, quizás Argentina diga, che, no volvamos al desequilibrio. Por ahí viene un candidato que diga, bueno, ahora queremos déficit fiscal y por ahí nadie lo vota porque ya dijeron no. Ya pasa a ser parte del activo argentino. Eso no lo sabemos, lo sabremos en el tiempo, ¿no? Gabriel, le queremos agradecer su muy valioso tiempo esta mañana. Un saludo, muy buen día. Gracias por atendernos. Buen día para ustedes. Igualmente. Gabriel Rubinstein fue viceministro de Economía de Sergio Massa. Sergio, ¿qué te dejó? ¿Qué conclusiones obtenés de este tramo del programa? La verdad que me pareció una exposición muy clara, que reconoce los méritos del gobierno, sobre todo en materia fiscal, y marca, creo yo, lo que todos queremos ya, que es los aspectos más, en todo caso, polémicos, ¿no? La cuestión cambiaria, la cuestión de la confianza. Me parece que Rubinstein tiene una gran claridad explicativa, y la experiencia de la función pública creo que le da a todos los economistas una madurez y comprensión de las dificultades que tienen los que están en el gobierno. Claro, obviamente. Lo veíamos en Rubinstein, su mirada a las 7:45 del miércoles 3 de julio.